Alabemos a Dios. Gracias, Padre, gracias por ese privilegio que tú nos das de alabarte, de exaltar tu nombre, Señor. Precioso y maravilloso eres tú. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué bendición es estar una vez más en la casa del Señor. Y si recordamos, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de la presencia de Dios, que debemos anhelar esa presencia en nuestras vidas, sabiendo que Él está con nosotros a cada instante. Miren, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, ¿verdad? Se habla de la creación, de todo lo que Dios hizo en el capítulo 1, en el capítulo 2. Vemos cómo Dios formó al hombre, de los versículos 7 al 8, ¿verdad? Dios formó al hombre, se tomó su tiempo para formar, para hacer esa creación. Y asimismo, cuando creó al hombre, plantó un huerto para que el hombre viviera en él, viviera tranquilo, no le faltara nada. Y dice Dios que todo lo había hecho bueno, todo lo creado, ¿verdad? Era bueno en gran manera. Eso incluía su última creación, el hombre. El hombre era bueno en gran manera. Y dentro del plan de Dios, su mejor creación, Él quería que nosotros estuviéramos para siempre con Él, que le adoráramos, que estuviéramos en esa comunicación continua, que le adoráramos. Pero, ¿verdad? Satanás no solo quería lo que ya había logrado, que era llevarse una parte de ángeles con él, sino que también dijo, bueno, esto que Dios creó, que tiene alma, que puede razonar, yo también las quiero. Y aún hoy en día esa lucha sigue, ¿verdad? Y generalmente se dice que el primer pecado fue la desobediencia. Pero en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, antes de que pecaran, ¿verdad? Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La codicia, ¿verdad? Vio que el árbol era codiciable. Miren, a veces decimos, es que fueron desobedientes, no hicieron caso a la voz del Señor. Y muchas veces, como humanos, ¿verdad? Escuchamos más otras voces que la voz de Dios.
Y el problema aquí, ¿cuál fue? Fue permitir que la tentación se apoderara de nosotros, tomara posesión de nosotros, ¿verdad? Cuando usted ve algo que le atrae, que le gusta, aunque uno sabe que no lo debe tomar o no lo debe hacer, ¿verdad? La codicia de querer obtenerlo, eso muchas veces nos tienta. Ese árbol estaba ahí, imagínense. Habían pasado quizás mucho tiempo cuando el hombre fue creado, cuando la mujer fue creada, y Dios le dio la misión, ¿verdad?, a Adán, que nombrara animales. Eso me imagino que no fue de un día para otro, ¿verdad? Fue así, poco a poco. Entonces, pasaron mucho tiempo en el Edén. Pasaban ahí, estando con Dios, teniendo esa relación, ese conocimiento de que Dios estaba ahí con ellos. Pero, ¿por qué Dios en algún momento les dijo, de ese fruto no comáis, les dijo? Ellos lo habían visto y para ellos quizás en ese instante era un árbol más, ¿verdad? Ah, qué bonito ese árbol que está ahí. ¿Cuándo fue el problema? El problema fue cuando se vio ese fruto y dijo, ha de estar rico ese fruto, ha de estar bueno ese árbol. Ahí entró la codicia. ¿Por qué? Porque la mujer fue tentada, ¿verdad? Por el enemigo. Empezó a escuchar la voz del enemigo. Si ella quizás no hubiera seguido esa conversación que tuvo con Satanás, entonces ella en ningún momento quizás hubiera dicho, ah, ese árbol, ¿verdad? Si ella no hubiera continuado esa plática. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran comunión con Dios. Estaban ahí en esa relación de tú a tú. Cada uno estaba en comunión con Dios. Y entonces, a pesar de haber desobedecido, ellos pudieron sentir cuando la presencia de Dios llegó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se escondieron cuando escucharon que la presencia de Dios se acercaba. Ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal. Y humanamente, hermanos, a muchos nos cuesta entrar o encontrar la presencia de Dios. Sea por la dureza de nuestro corazón, sea por desobediencia, por lo que sea. Y ellos tenían esa facilidad de tenerlo cerca. Podían escuchar su voz. Le oían. Y debemos entender que no es lo mismo omnipresencia que la presencia de Dios.
La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Está aquí, está en todos lados en este momento. Pero la presencia de Dios también es con cada uno. Es de uno a uno. Esa es la presencia de Dios. La omnisciencia es que está con todos, ¿verdad? Así como está conmigo, está con mi mamá, está con mi papá, está con mis hermanos, con mis sobrinos. Pero su presencia, esa es propia con cada uno. Es esa relación directa. Y lo podemos ver en Génesis 18:33. 18:33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En esta ocasión, ¿verdad? En los versículos anteriores habla sobre cómo Abraham intercede por Sodoma, esa nación pecadora que Dios destruyó. Y aquí vemos cómo es esa relación directa, esa presencia, ¿verdad? Dios hablaba con Abraham, así como habló con Moisés en el monte. Entonces, la presencia de Dios es personal. Y muchas veces, hermanos, nosotros, para cometer errores, para hacer lo que nos gusta, hacemos omisión de la omnisciencia de Dios. Como no le vemos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, yo puedo ir a donde quiera. Yo puedo estar donde sea. Pero si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a decir, yo no puedo ir ahí, porque yo sé que Dios está viendo. Dios está cuidando. ¿Hubo algún problema o había algún problema en no sentir la omnisciencia de Dios, sino solo su presencia? Vamos al libro, bueno, vamos a Génesis 3, en el capítulo 3, ahí mantengámoslo. Amén. En el capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, como cristianos, como seres humanos, muchas veces vivimos así, como les decía, ¿verdad? Como no vemos quizás la figura de Dios, entonces decimos, bueno, yo puedo ir a cualquier lado, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero debemos de tener presente que Dios está con nosotros todos los días. Hagamos lo que hagamos. Si estamos en la iglesia, si estamos en el trabajo, estemos donde sea, la omnipresencia de Dios está ahí con nosotros. Y además también, ¿verdad? La palabra dice, de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, Dios está con nosotros a cada instante. Pero
Pero la presencia de Dios depende también de cada uno, de nuestro actuar, de cómo lo tomemos. Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Y cuando ellos sintieron su presencia, cuando ya habían comido del fruto que no debían de comer, y sintieron la presencia de Dios, se avergonzaron. Tuvieron temor de que Dios los viera, cuando Dios los había visto desde que los formó, ¿verdad? Pero el hombre en ese momento tenía una mente limpia, una mente en la que no había morbosidad, ¿verdad? Ya cuando comieron de ese fruto codiciable, entonces, ¿qué sucedió? Ya tuvieron conocimiento del bien y del mal. Ya sabían que estaban desnudos. Y entonces, en el versículo 11, vamos a leer del versículo 10. Bueno, amén. 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Pero en el versículo 11 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En la versión nueva internacional dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Y empiezan ahí, ¿verdad? Y dice Adán, la mujer que me diste. Y dice la mujer, la serpiente. Y fue esa cadenita, ¿verdad? Esa cadenita que cada uno se fue echando la culpa, cada uno se fue culpando. Muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Cuando le fallamos al Señor, es que mi compañero dice tal cosa, es que mi mamá dice tal cosa, es que, y empezamos así, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que mi mamá me contó que ahí hablaron de mí. Ah, pues ya no voy a la iglesia. ¿Y quién te dijo que tal cosa? Es que yo escuché algo que dijeron y ya no voy a la iglesia. Y empieza el enemigo, ¿verdad? Ay, este está débil. Este está débil, con este me voy. Y entonces deja de ir uno a la iglesia, deja de congregarse. Todas las iglesias son iguales, todos los hermanos son iguales. Y nos creemos quizás superiores o perfectos, cuando quizás somos los que más necesitamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado más la voz de Satanás
que la voz de Dios. Ay, si con que faltes un domingo a la iglesia no tiene nada de malo. Vámonos. Necesitas descansar, solo sirviendo pasás. Que solo en la iglesia pasás sirviendo, no tenés un día de descanso. Y empezamos todos a escuchar más la voz de Satanás que la voz de Dios. Cuando es Él el que nos ha perdonado tanto, cuando es Él el que nos da nuestro alimento y lo que tenemos. ¿O cuántas veces Satanás le ha dicho a usted, usted no puede hacer tal cosa? Usted no sirve para esto. Ay, hermanita, es que usted no le da mucho la voz para el canto. Es mero destemplada. Y aquel que es sensible, ¿verdad? Ay, ya me dijeron que yo mejor no canto, mejor me siento, ya no voy a servir. Pero hay otras áreas donde podemos servir. ¿Le gustan los niños? Enséñale a los niños la palabra de Dios. Ay, hermana, yo no tengo paciencia para los niños. Pero le gusta hablar, le gusta platicar. Entonces, comparta lo que Dios ha hecho en su vida o en su familia. Ay, hermana, pero es que a mí no me gusta hablar mucho. Yo escucho a la gente nada más. Bueno, escucha y si Dios le da un consejo para alguien, déselo. Ay, hermana, es que no, yo no soy ni buena para escuchar, ni buena para hablar, ni buena con los niños, ni buena en la alabanza. Mejor estoy así tranquilita, solo escuchando la palabra de Dios. Busquemos, pidámosle a Dios en qué le podemos servir, en qué podemos ser útiles delante de su presencia. Porque para escuchar la voz de Satanás somos rápidos, ¿verdad? Y no solo en el área de servicio, sino que nos dejamos engañar en otras cosas. Es que yo estoy orando y he pasado tanto tiempo orando y Dios no me contesta. Y de repente alguien le dice, ay, ni le va a contestar el Señor, ahí ya no ore por eso. Y ahí rápido decimos, sí, ya no voy a orar por eso. Ya no sigo orando. Ahí vea que se pierda. Cuando nosotros nos dejamos engañar por Satanás, él logra tener autoridad sobre nosotros. Nos venda. Y Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Y muchas veces esa autoridad que Dios nos ha dado, nosotros no la tomamos. En Génesis 1:28, Dios le dijo, creó Dios, bueno, en el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor nos puso sobre toda cosa creada. Nosotros tenemos autoridad sobre toda situación, pero muchas veces lo que hacemos es decirle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿a cuándo? No me contestas. Y cuando nosotros empezamos así, estamos escuchando más la voz de Satanás y estamos dejando de lado la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Satanás? Es que vos no servís para nada. Es que vos no servís para estudiar en la universidad. Es que vos no servís para trabajar. Es que vos no tal cosa. Si cuando Dios nos formó a su imagen y a su semejanza. Es decir, con conocimiento. Nos dio fortalezas. Nos dio aptitudes para ser buenos en algo. ¿Cuántos hemos escuchado más la voz de Satanás? Es que el doctor dice que tengo 6 meses de vida. Pero si usted y yo creemos en un Dios sanador y en un Dios que nos ha dado vida eterna, nosotros le vamos a creerle al Señor, no al humano, porque no fuimos creados por otro humano, fuimos creados por Dios. Es que va a haber corte en el trabajo y me van a quitar. Si usted es hijo de Dios, le va a creer a Dios. Y se va a tomar de su mano, no va a decir, ya me quitaron, ya no voy a trabajar. Al contrario, diga, Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes que yo tengo obligaciones con mis hijos, con mi familia. Entonces, guarda mi trabajo. Y si es tiempo de irse, pues tú dirás, pero provee otra cosa, dame otra cosa. Pero muchas veces escuchamos más la voz de Satanás, hermanos. Ay, si es que no es malo, es algo normal. Mire, en Lucas 10:19 estaba hablando Jesús, ¿verdad? Y les dice a sus discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Tenemos fuerza para hollar serpientes y escorpiones. Y hollar es poner eso sobre la planta, bajo la planta de nuestros pies, ¿verdad? El enemigo nos puede enviar enfermedades, nos puede enviar dificultades, cosas que nos agraden, que sean
codiciables para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es algo codiciable para la mujer? Ay, hermana, para mí los zapatos, si es que yo veo un par de zapatos bonitos y yo quiero esos zapatos. Ay, para mí la ropa, hermana, yo me voy a un centro comercial y si veo una ropa bonita, yo la quiero. Para mí las carteras, ¿verdad? Y así podríamos mencionar muchas cosas que son codiciables para nosotros. Para los hombres puede ser el alcohol, puede ser quizás que de repente alguna señorita, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y ahí, amiga, amiga, y de repente sucedió lo que Satanás quería. Ah, esta está débil. Entonces, Dios nos dio potestad para derribar todas esas cosas que el enemigo nos manda. En la historia conocemos la historia de José. José fue menospreciado por sus hermanos, fue envidiado, fue vendido y en la casa, ¿verdad? Ya cuando estaba relativamente bien, una mujer lo vio y dijo, este muchacho está guapo, déjenme sola con él. Y José salió huyendo, pero ahí quedó su capa, ¿verdad? Entonces la mujer dijo, miren, aquí me la dejó. A veces el enemigo nos quiere agarrar así, pero nosotros, así como José, debemos de estar más atentos a la voz de Dios y no a la voz de Satanás. ¿Y por qué a veces sufrimos tanto, hermana? Porque a veces nos dañan. Porque nos dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz de Satanás. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, no va a salir de eso? Ya cayó en eso, no va a salir de eso. Ya cayó en las drogas, no va a salir de las drogas. Ya cayó en pecado, no va a salir de ese pecado. Ya le fallaste a Dios, ya no vas a servirle. ¿Qué voz estamos escuchando? Es que ¿cómo le vas a servir a Dios si estás enfermo? ¿Cómo le vas a servir a Dios si no puedes hacer tal o cual cosa? ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Cuántos años llevamos en este caminar? ¿Cuántas veces hemos escuchado más la voz de Satanás que la voz de Dios? Muchas veces. Hermana, ¿y cómo sé cuál es la voz de Satanás? Mire, la voz de Satanás destruye, la voz de Satanás
pone en contienda a las personas. La voz de Satanás pone desánimo. La voz de Satanás dice que hay enfermedades. La voz de Satanás dice que no puede restaurar vidas. La voz de Satanás dice, bueno, si su pareja le falló, entonces déjela. Ya, sepárense. La voz de Satanás dice, no perdones. La voz de Satanás dice, estoy solo. Esa es la voz de Satanás. ¿Cuántos lo hemos escuchado? ¿Y cuántos le hemos puesto atención a él y no a la palabra de Dios? ¿Quién te dijo que no servís? ¿Quién te dijo que ya no sigas estudiando? ¿Quién te dijo que ya no vayas a la iglesia? Póngase de pie. La palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y la conocen. ¿Usted es oveja de Dios? Si usted es oveja de Dios, entonces cierre sus oídos a la voz de Satanás. Anhele la presencia de Dios y escuchemos su voz. Amén. Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si usted y yo estamos con Dios, Él va a derribar todo aquello que el enemigo ha querido levantar en nuestras vidas, sea personal, familiar, laboral, lo que sea. Amén. Así que cierre sus ojos. Pidámosle primero perdón a Dios si hemos estado más atentos a la voz de Satanás y que podamos escuchar más su voz. Amén.